¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Acceso B. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en canal Acceso B. Ahí nos puedes encontrar. Estamos en YouTube, en nuestro canal Acceso B. Y por cierto, también estamos en Facebook a través de Radio Choca. Ahí estamos transmitiendo en vivo y vamos a retransmitir este programa en Cámara de la Chontalpa y en todas las demás redes sociales. Bienvenidos a este programa en vivo y, por supuesto, en medio de una elección, por supuesto, importantísima a nivel global. Para Estados Unidos, una elección muy, muy definitoria para el rumbo que quiere de alguna manera llevar a cabo entre Harris y Trump, ¿no? Entre estas dos propuestas, una del Partido Demócrata y el otro del Partido Republicano, que sin dudas, todas las encuestas así lo decían, estaba en un proceso cerrado, así parece estar proyectándose en este momento, en estas ya cierres de casillas en varios estados y por supuesto también ya los conteos oficiales que se están dando a conocer. Hace 2 horas empezamos con una transmisión que me hizo favor Mateo Mayo de estar allí para empezar a analizar los primeros cierres de casillas y por supuesto los primeros conteos oficiales, el inicio de los conteos oficiales, y con ello pues bueno, se ha creado una desbandada importante de información y por eso los invité esta noche ya a Helios Ruiz Esparza, consultor de Lytics, que ya está en cabina virtual, también a Jenner Torres, catedrático, economista y consultor, y por supuesto al analista geopolítico Mateo Mayo, quien por supuesto los tres son panelistas de Acceso Bien. Bienvenidos. ¿Cómo están viendo el proceso ya en esta proyección? Si quieren, empezamos con una pequeña introducción sobre el tema de las campañas, los dichos. Antier, Donald Trump estaba amenazando a México y dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta ya respondió en la mañanera correspondiente y también, por supuesto, la elección de Estados Unidos se ha llevado a cabo muy ríspidamente con también amenazas de bomba en varias sedes de las votaciones y, por supuesto, con todo una película sin duda alguna de lo que se ha vivido allá. Pero bueno, ustedes mejor que nadie, que son los analistas, los importantes profesionales en el tema, poder empezar. Adelante, Mateo, iniciando contigo y, por supuesto, también que nos vayas dando los resultados preliminares ahí también. Por supuesto, adelante. Muchas gracias, Luis. Un saludo a los demás compañeros. Helios, Jenner, un saludo y un gusto estar aquí con ustedes en este programa. Pues hasta el momento con las 9 horas, 7 minutos hora local. En este momento Donald Trump está aventajando a Kamala Harris con 198 votos frente a 99 votos. Sin embargo, todavía no podríamos cantar una victoria porque en este momento se están contando los votos en 3 estados importantes que son Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, que hace un minuto iba ganando Kamala Harris en Pensilvania, pero acaba de darle la vuelta Donald Trump. En este momento Donald Trump está ganando en Pensilvania con el 47% de los votos contados, con 50.1% frente al 49%. Entonces, en este momento estos son los 3 estados clave, porque de ganarlos Donald Trump ya y se mantiene la tendencia y las encuestas aciertan en los demás estados, ya podríamos irnos a dormir temprano porque ya estaría un escenario posible. Pero si Kamala Harris le da la vuelta en Pensilvania, el escenario habría que esperar a los resultados en Arizona. Entonces, en este momento es una moneda al aire, así lo podría definir en este momento. Interesante, Mateo Mayo, porque pues precisamente se hablaba de esta elección tan cerrada, pero también hay que decirlo, la elección y el conteo inició y bueno, no ha variado. Ahí estamos viendo en pantalla la tendencia favorable hacia Donald Trump. Esto no es definitorio, pero ya también nos dices tú muy claramente que las próximas 2 horas podemos estar viendo una tendencia que pudiera ser un escenario favorable para Donald Trump o tal vez dar la vuelta para Kamala Harris. ¿Qué opinas tú, Helios Ruiz Esparza, consultor de Lytics? Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Pues sí, estamos viendo una elección que justamente titulaba uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos como la elección de la ansiedad. Ansiedad porque todos los ciudadanos de Estados Unidos, inclusive muchos medios de comunicación los que hemos estado siguiendo, dan tips o consejos de qué hacer para bajar un poco el tema de la ansiedad, que es no ver tantas redes sociales, no ver tantos medios de comunicación y demás, como para bajar un poco esta ansiedad que se tiene por parte de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque están en una elección donde hay
posibles guerras, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, el tema de también en Asia, el tema de la polarización tan grande que hay justamente en esta elección, una elección donde hubo cambios de candidaturas o sea, es muy raro que existan estos cambios de candidaturas y más justamente a los tiempos que se dieron, ¿no? Entre Biden y Kamala, en fin, y sobre todo también por este tema que en los últimos días, pues se ha visto, como bien comentaba Mateo, el tema de justamente los empates y que definirá, si bien se dice, ¿no? Los tres estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que Pensilvania dará la balanza justamente para ver quién va a ganar. Entonces, con todo este contexto que se tiene, vemos unas declaraciones estos últimos días por parte de Donald Trump totalmente radical, ¿no? En cuestión de que dice que va a haber un fraude, que dice que no va, si no es él el que gana, no va a dar su aval de las elecciones, en fin, ese tipo de cuestiones, y con últimos días muy intensos mediáticamente hablando. Sin duda, un tema que ha sobresalido, al final de cuentas, yo creo que en ese sentido, Helios, me parece que Trump no deja de ser Trump, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un tema que ya lo conocíamos y ahora pues parece ser que no ha cambiado en absoluto. ¿Qué opinas tú, mi querido Jenner Torres? Bienvenido también a Acceso B y por supuesto tu punto de vista es fundamental en este análisis profundo, ya con estos primeros resultados que pues evidentemente ya mostramos en la pantalla. Adelante, Jenner, por favor. Ok, gracias Luis. Bueno, siempre es interesante analizar las elecciones en Estados Unidos porque si bien es cierto se presentan como un país demócrata, tienen un sistema que siempre resulta interesante de analizar en términos de cómo se va dando esta integración de los votos por colegio electoral y al final como en más de una ocasión históricamente que el candidato que ha obtenido más votos no es el candidato que ha resultado ser el presidente electo por la configuración histórica que tiene pues, el sistema de partidos y el sistema democrático en Estados Unidos. Como ya bien decía Helios, es interesante encontrar esta elección tan parejera. Hemos visto cómo en algunos momentos han estado en lo que se llama el margen técnico de error, es decir, como cualquiera de los dos por cometer un error o por decir algo que no deberían, podría sacar ventaja sobre el otro. Ya lo decía muy bien Helios en esta caracterización, una elección en el marco de la ansiedad. Pero lo interesante aquí respecto de cómo se ha dado este comportamiento es que vemos hacia el cierre de las campañas a un Donald Trump bastante confiado, me parece, incluso en ese sentido, atreverse. Ya conocemos el estilo de Donald Trump, pero ahora lo escuchaba en su cierre y lo escuchaba más confiado que en los días anteriores, en donde había evitado o se había mantenido bajo control en este tipo de comentarios, pero también vemos una Kamala Harris que no diría que derrotada, pero sí parece tener claro que podría ser una opción. Ya no la veo tan confiada como en un principio. Y hay que recordar que, bueno, el crecimiento de Kamala, si bien es cierto, fue significativo cuando se dio esta transición del presidente Biden a ella como la candidata y generó muchas expectativas. Al final no logró cumplirlas porque se esperaba que obtuviera una mayor preferencia. Y en ese sentido, lo que ambos candidatos buscaron hacer, y eso me parece sumamente interesante, es que se desdibujaron tanto los republicanos como los demócratas. De repente ya no eran ni tan republicanos ni tan demócratas, sino que se estaban haciendo más hacia el centro o más en esta idea de buscar la mayor preferencia del voto. Vimos una Kamala Harris siendo un poco más en una orientación republicana, en un sentido un tanto más nacionalista. Vimos un Donald Trump siendo un poco más abierto en algunos temas. Es decir, siguen manteniendo su naturaleza, pero en el proceso electoral parecieran dar una serie de concesiones en esta idea de buscar la mayor cantidad de votos. Y ya lo decía Mateo, vamos a ver si ocurre en realidad que se cumplen las expectativas o si nos encontraremos frente a una sorpresa. Y hay que decirlo así, si bien es cierto, en este momento lleva una mayoría Donald Trump, hay que decirlo que tampoco es una sorpresa por la cantidad de los estados en los que se lleva contando y todavía falta una mayor cantidad de colegios electorales, es decir, falta contar más votos y habremos de ver si esos estados le permitan a Harris alcanzar la victoria.
Interesante. Y en ese sentido, yo creo que la mayoría de la gente ha podido percibir, ha podido investigar, escuchar en ciertos programas, no solamente en Acceso B, que pues la forma de elección o la forma de la democracia estadounidense es muy diferente a la que conocemos en México, que es el voto popular, coloquialmente hablando. Y en este sentido, Mateo, me gustaría que rápidamente explicaras cuál es el contexto de lo que estamos viendo ahí, cómo es esta medición que se está viendo y cómo, pues evidentemente también se han definido datos o estados como estados claves, estados péndulo, y que pues son de los que hablabas tú al principio o los que hablaban todos ustedes al respecto de que pueden definir finalmente ya el triunfo de uno u otra persona. Adelante, Mateo, por favor. Bueno, como mencionaban anteriormente, el sistema de elección en Estados Unidos es indirecto, no se gana por voto popular, se gana por voto colegiado. Esto quiere decir que cada estado tiene asignada una cierta cantidad de votos, en total se reparten 538 votos. Cada estado, según diferentes criterios, tiene una cierta cantidad de votos. Por ejemplo, el estado de California tiene 54 votos, el estado de Florida da 30. Entonces así se van repartiendo los votos y cada candidato o candidata tiene que ganar primero en ese estado y el candidato o candidata que gane en ese estado se aplica la regla que en inglés se conoce como the winner takes it all, que el ganador se lo lleva todo con excepción de dos distritos, con excepción de dos estados que me parece que es Maine y Nebraska, que ellos tienen otra forma de repartir los votos, pero de ahí en fuera los 48 estados sí aplica la regla de quien gane en un estado se lleva todos los votos. Entonces, ¿esto qué genera? Que en estrategia electoral cada candidato o candidata se concentra en ciertos estados, que es los que les pueden dar la mayor cantidad de votos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede salir más rentable hacer campaña en California, que te da 55 votos, a hacer campaña en Wyoming, que te da solo 3 votos, ¿no? Entonces, esto configura geopolíticamente el desarrollo de una campaña y también genera que se formen ciertos bastiones, se forman ciertos bastiones republicanos y ciertos bastiones demócratas, como por ejemplo California, que es bastión demócrata, Texas, que es bastión republicano, pero hay unos estados que escapan a veces de esta lógica, que se les llama de muchas maneras flip states, swing states, estados péndulo, estados bisagra, etcétera, etcétera, que son básicamente estados que pueden cambiar la elección. ¿Por qué? Porque no tienen esa tradición de votar siempre republicano o votar siempre demócrata. En esta elección había 7 estados clave en juego, que son Michigan, Wisconsin, los llamados estados del muro azul, que gracias a estos estados fue que ganó Joe Biden en la elección de 2020. Carolina del Norte, que ahí había una gran candidata del partido republicano, que esto también hay que decirlo, Nikki Haley no declinó en favor de Donald Trump, entonces eso también puede explicar la gran división y pelea que están dando los demócratas en Carolina del Norte, el estado de Georgia, el estado de Arizona y el estado de Nevada. Entonces, estos estados estaban juntando, me parece que entre un rango entre 80 a 90 votos, que son los rangos que necesitarían los candidatos o candidatas para ganar la elección, porque necesitan llegar a una cifra que es de mínimo 270 votos. Entonces, el primer candidato o candidata que llega a esta cifra prácticamente puede dormir tranquilo porque estará sentado en la silla presidencial. Y en este momento Donald Trump aventaja en 3 estados clave, lo que es Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Y si se mantiene esto, prácticamente podríamos darlo por ganador, porque ya los demás resultados, los de Arizona y Nevada, que son los demás, ya no serían suficientes para cambiar la cantidad de votos. Carolina del Norte da 16 votos, Georgia también da 16, Pensilvania da 19, y los demás estados, lo que es Arizona, da apenas, me parece que da 11 votos y Nevada 6. Entonces, aunque los ganara Harris, solo estaría compitiendo con 18 votos y ya no le serían suficientes para revertir esa tendencia. El único escenario en el que Kamala Harris podría ganar es que mantuviera Pensilvania, que le dé la vuelta a Pensilvania y jugársela en Arizona y Nevada. Pero vamos a ver en estas horas cómo resulta lo demás. Fíjate que ahorita nos comentan aquí, porque estamos transmitiendo en vivo, que dice aquí Luis de la Rosa, o Luis La Rosa, dice que muestren las actas de votación. Y esto pareciera muy cómico, pero aquí viene una pregunta importante, ¿no? Salvo que Donald Trump gane,
pero si esto se revierte, mucho se ha dicho de que esto se va a judicializar, como lo conocemos aquí en México, que se va a los procesos que allá en Estados Unidos tengan que ver con el tema de las autoridades competentes, pero pues eso es fue una constante durante la campaña, específicamente con Donald Trump. Fue una estrategia que impulsó este expresidente y ahora que quiere volver a ser presidente y que por supuesto puede ser un escenario en este sentido. Y aquí viene la pregunta importante, ¿no? Ya nos explicaron en la introducción, nos están explicando de los votos y aprovecho que además de preguntarle a Helios y a Jenner este tema del proceso de los votos a como ellos lo ven, también aprovecho a preguntar ese escenario, ¿no? Esos escenarios que pueden pasar en el caso de que se confirme el triunfo hacia Donald Trump o que, pues en este caso, en estas 2-3 horas, pueda darle la vuelta a Kamala Harris. ¿Cuál sería ese escenario según la perspectiva de ustedes? Adelante, Helios, por favor. Gracias. Sí, no, como bien comentaba Mateo, el sistema es totalmente diferente. Y ahí, por ejemplo, también cada estado tiene sus propias reglas. Es decir, hay estados donde, por ejemplo, la gente puede ir a su lugar, pedir la boleta, llevársela a su casa y llevarla el mismo día de la votación o llevarla antes. Hay estados donde se puede por correo electrónico, por correo tradicional. O sea, hay muchas formas en cómo los estadounidenses, dependiendo de su estado, pueden realizar su votación. De hecho, esta votación tuvo, de votos previos o votos anticipados, fueron más o menos un aproximado de 74 millones de votaciones, algo así. O sea, sí fue una votación grande en cuanto a votos anticipados, a diferencia también de otros años. Y también, ¿qué es lo que ocurre? A ver, aquí lo que están haciendo, como bien comenta Mateo, están votando, podría decirse que no están votando directamente por el presidente, sino están votando por los votos o por la representatividad de su estado. Porque hoy lo que se va a tomar es, yo voté por tal, si gana por un voto o por 2 votos, o sea, por lo que sea, ese estado se lleva todo el puntaje de esos estados. Por ejemplo, aquí en México, por el tema de la densidad, por el tema de la población y demás, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, por ejemplo, tendrían mayor número de votos, por así decirlo, a lo mejor tendríamos 50, 40 por cualquier cosa. Pero estados, por ejemplo, como Colima, que son muchísimo más pequeños, obviamente valdrían menos, ¿no? No valdrían 20, igual que Ciudad de México, por decir un número, valdrían 5 votos, ¿no? Igual que en Estados Unidos, que hay algunos estados que valen 4, 3, y estados como Texas, 40 y tantos, California, que son 56, en fin. Depende de eso. ¿Y qué es lo que hacen? El día 17 es cuando el colegio electoral vota, y esos votos se los da justamente a Trump o a Kamala. Entonces, ahí ese tema es el complejo justamente en cuestión de la forma de votación de Estados Unidos. Si se va ahorita, por ejemplo, si no se declina o no hay ciertas diferencias, si hay ciertas diferencias, se van los ciertos votos para cada estado. ¿Y por qué se dice que ganó uno u otro el día de la elección? Porque ya se sabe exactamente esos votos electorales hacia dónde van a ir. Entonces, el día 17, que se vote el colegio electoral, que voten, ya es como si ya lo supiéramos. Después va a Cámara a los representantes para que el colegio electoral va a dar formalmente su votación, para decir quiénes son los que votaron, y después, obviamente, ya en enero, pues se toma protesta de la persona que haya ganado. No es como así de rápido, pero sí existen algunas diferencias. Si existe, por ejemplo, una diferencia de medio punto en algún estado, hay posibilidad de checar la votación, casi, como ya sabemos, voto por voto, ¿no? Interesante en ese sentido. Y bueno, en tu caso, Jenner Torres, por favor, adelante sobre estas mismas preguntas y sobre este mismo análisis que tú puedas hacer al respecto en el caso de que gane o se confirme la victoria de Donald Trump o en su caso de la vuelta Kamala Harris por el Partido Demócrata. Por favor, Jenner. Bueno, ya justo Helios y Mateo han explicado cómo se da esta integración de los colegios. Históricamente ha tenido una crítica respecto de que en realidad, como ya lo han mencionado, pues se trata de una votación indirecta en donde se elige al representante del partido que vota por el candidato de su partido. Entonces, generalmente, como ya decía Helios,
No tenemos claridad respecto del presidente, por así decirlo, oficialmente o en términos legales, sino hasta que se dé ese proceso en donde los representantes votan en ese colegio electoral. Sin embargo, existen varias hipótesis en las que podría darse un proceso de revisión e incluso dentro de la Constitución existe toda una disposición en dado caso de que llegara a haber un problema ahí de que hubiera una ausencia del presidente, es el Congreso quien entra a elegir al presidente que estará en ese momento. Entonces, ya en el sistema norteamericano, el sistema estadounidense, ya está prevista la posibilidad de que existan estos posibles escenarios donde no se dé claridad respecto del proceso democrático. Y eso ha sido motivo, insisto, históricamente, de esta crítica hacia los padres fundadores que concibieron este sistema democrático, en donde se dice que en realidad no confiaban plenamente en el pueblo estadounidense y por eso hicieron esta representación o esta votación de manera indirecta para asegurarse todavía, después de haber hecho el voto o de haber votado la gente, poder influir en quien habría de ser el presidente, entonces, en el colegio electoral. Lo interesante habrá de ser, pues, lo que ocurra durante esta integración de los colegios electorales, porque, como ya decía ellos, en realidad no resultará nueva la posición respecto de los representantes en el colegio electoral. Si no me equivoco, y aquí tal vez Mateo, como internacionalista, podría ahondar un poco más, creo que ya pasó una ocasión en que la votación del colegio electoral no resultó la esperada, pero me parece que ha sido solo en una ocasión en la historia de Estados Unidos, en el resto ha sido igual. Ahora, lo interesante será ver pues el regreso de Donald Trump y cómo habremos de interpretar o la lectura que habremos de hacer de ese regreso de Donald Trump después de la victoria de Biden sobre él precisamente. Lo interesante pues va a ser en ese sentido cómo se va a configurar la geopolítica internacional, porque ya tuvimos una primera versión de Donald Trump hace ya más de 4 años, ya también hemos visto que quienes estuvieron en ese primer momento cercano a él, en esa primera administración, hoy ya no hablan tan bien de él, entonces va a ser interesante cómo Donald Trump, si tiene esa influencia o ese poder para, como lo tuvo en su primera administración en el Partido Republicano, o resultado de cómo se dé esta victoria nuevamente, no porque él sea el candidato, sino por el voto de castigo del que se ha hablado hacia los republicanos. Hay que recordar que un gran sector de la población estadounidense no está contenta con los resultados, particularmente con los económicos del gobierno demócrata, y por eso han decidido volcar su voto hacia Donald Trump como una especie de voto de castigo. Sin duda, estos temas son importantísimos posicionarlos en este sentido y que también, por supuesto, hay que hablar, como lo decía Jenner, en esta parte internacional, pues los esquemas que están jugando, que se está en juego, ¿no? Platicábamos aquí en Acceso B desde hace un año, Jenner, Helios y Mateo, sobre el tema de que el mundo en este 2024, que está a nada de acabar este año, pues iba a entrar en un proceso electoral importantísimo a nivel mundial, ¿no? En donde vimos procesos electorales, incluido México, por supuesto, pero también vimos procesos electorales como el de Rusia y ahora estamos viendo ya en la final de este 2024 el proceso, uno de los más importantes, que es el de Estados Unidos. Un proceso que sin duda ha estado en el ojo del huracán y por ese lugar que ocupa Estados Unidos a nivel geopolítico. E incluso hasta Rusia ha tenido que salir a desmentir o a subirse al tren de estas acusaciones que se han hecho en Estados Unidos en este proceso electoral, en esta jornada electiva este día. En todo caso, ¿cuál es la posición del mundo? ¿Cuál es la posición específica que tiene Estados Unidos en este momento? ¿Es una posición que pudieran ustedes enmarcar en este tercer bloque de conversación? Porque, pues, evidentemente yo creo que es importante puntualizarlo por el nivel de país que está en este momento en una jornada muy competida. Adelante, Mateo, por favor. Bueno, respecto a ese tema, es muy importante mencionar que en esta elección lo que está en juego a nivel geopolítico son dos guerras. Es la guerra en Ucrania y es el conflicto en Gaza. Y aquí, ¿qué guerra se va a resolver? ¿Qué conflicto se va a resolver? Eso va a depender de quién gane, si gana el Partido Demócrata o si gana el Partido Republicano. ¿Por qué? Ahí te va. Netanyahu no quiere que gane el Partido Demócrata, quiere que gane el Partido Republicano. Y en la otra guerra, que es la guerra en Ucrania, es todo lo contrario.
Zelensky quiere que gane el Partido Demócrata para que siga el apoyo, el financiamiento y el envío de armas a Ucrania, y no quiere que gane Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha dicho que él se va a sentar a negociar con Rusia y le pone fin a esa guerra. Y es que aquí hay que entender algo muy importante en la doctrina militar estadounidense, y es no tener dos guerras al mismo tiempo, no tener dos frentes abiertos al mismo tiempo. Entonces, de una u otra manera, tienen que cerrar o tranquilizar o pacificar uno o desescalarlo para poder concentrarse en otro. Aquí la cuestión es cuál de los dos es el que va a seguir en juego según quién quede en la silla presidencial. En el caso de Ucrania, si queda Donald Trump, estaríamos viendo prácticamente una solución forzada desde Estados Unidos, unas pláticas de paz forzadas desde Estados Unidos y una paz impuesta desde Estados Unidos a Ucrania, aunque eso signifique aceptar las condiciones que tenga que aceptar. En cambio, si llegara a ganar el Partido Demócrata, lo que se va a jugar Ucrania es prácticamente la contraofensiva, porque en ese momento Ucrania ha logrado estabilizar varios frentes, no ha logrado recuperar el terreno que perdió en la zona, en el frente del Donbass, pero si algo ha logrado Ucrania es mantener ciertas líneas, y sobre todo están trabajando en algo que es llevar fábricas de armamento a Ucrania. ¿Por qué? Porque así no van a tener que depender del envío de armas de los demás. Entonces, eso es lo que está en juego, al menos en Ucrania. Ahora, en el conflicto en Gaza, Netanyahu no quiere que gane el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque Kamala Harris ha dicho abiertamente que ella está a favor de la solución de los dos estados. Y el gran sueño de Netanyahu siempre ha sido atraer a Estados Unidos a una guerra con Irán, y quien tiene cierto belicismo hacia Irán es precisamente Donald Trump. Entonces, al menos el lobby israelí a quien le apuesta en esta elección es al gobierno de Donald Trump. Y pues al menos en geopolítica, esos son los dos escenarios que hay con respecto a los dos conflictos calientes que hay en este momento en el mundo. Interesante, Mateo, porque finalmente esto en el ajedrez de la geopolítica, pues es fundamental conocerlo, entenderlo, y ya pasaremos al tema de México, que sin duda creo que será el cuarto bloque para finalizar esta conversación. En tu caso, Helios, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Si quieres puntualizar algo específico también en este escenario internacional y el papel de Estados Unidos al respecto en el mundo en esta elección. Mira, yo creo que, bueno, lo comentó muy bien Mateo, justamente este tema, que estos conflictos que se han creado, ¿no? Porque aparte, pues también viene el de China, bueno, los conflictos asiáticos, que son varios, ¿no? Tanto con Coreas, el tema de China y demás. Pero para el tema, por ejemplo, Latinoamérica, que es algo que nos puede pegar directamente en la cuestión del bolsillo, pues es el tema económico. La mayoría de los países, México y sobre todo Centroamérica, depende su economía del tema de las remesas, ¿no? Entonces, ahí también cuando estamos viendo cómo Donald Trump empieza a tratar de frenar justamente que las empresas se vayan a otros países que les sale más barato, diciendo que va a incrementar impuestos y demás, vimos aquí en México, pues, como su principal aliado quita o frena, ¿no?, la inversión que traía de Tesla en Nuevo León. Pues obviamente, ¿qué es lo que hace? A todos los empresarios, a todos los hace frenar un poco para ver qué es lo que va a ocurrir, y dependiendo de lo que ocurra, pues es lo que hacemos. Entonces, en ese sentido es el impacto que se tiene, digo, y lo estamos viendo también ahorita. Justamente a las 8 de la noche, bueno, 7:30 de la noche, estaba el dólar interbancario frente al peso mexicano en 20.32. Ahorita, acabo de checarlo, son 20.68 centavos. O sea, en menos de 2 horas ha subido casi 35 centavos. Obviamente en ventanillas, pues ya ni vayan porque va a estar arriba de 21 pesos, ¿no? Pero ahí es donde vemos también este impacto económico, y también va a haber un impacto importante en el tema político, ¿no? Porque también vemos a alguien que sí le interesa mucho una injerencia en la zona de Latinoamérica, y alguien que no es como tampoco pues, de su prioridad. Como bien decían algunos mexicanos, algunos presidentes de hace varios años, ¿no? Pues es que uno nos va a dar con el garrote, nos va a golpear con el garrote, y el otro solamente nos va a golpear nada más que sin el garrote. Entonces, el impacto que se tenga, porque también hemos visto a Donald Trump que unas cosas son
ahora sí que en el show, es decir, en la campaña, y otra cosa es ya tomando decisiones. Y hay que ver también si va a tener a una persona como era su cuñado, me parece, Su yerno. Su yerno, perdón, exacto, que era el que más o menos lo tranquilizaba para toma de decisiones, para poder negociar, para poder justamente estar un poco en la toma de decisiones más tranquilo, porque si fuera por él, digo, lo estamos viendo, lo vimos los últimos días en campaña, que mandó a volar a sus consultores, ¿no? Diciendo, porque justamente eran temas que no podía tocar, le valió y los tocó. Entonces vamos a ver, porque es también justamente es su segundo mandato y es como la revancha. Entonces vamos a ver si va a venir un Donald Trump más fuerte en dado caso que gane. Pues pareciera ser, y corrígeme si estoy mal, de hecho estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook e Instagram, y en YouTube tenemos una considerable audiencia, y de la considerada audiencia hay muchos que están apoyando a Trump. Pareciera ser que por lo menos en la efervescencia que yo veo mediáticamente hay una gran apoyo hacia Donald Trump, y eso es interesante mencionarlo porque pues ahí también cabe mencionar todos estos efectos que ha tenido incluso la imagen corporal, los mensajes y demás de Kamala Harris y del Partido Demócrata, ¿no? Sin duda, de hecho aquí lo escuché de algunos de ustedes que hablaban que incluso pueden estar visualizando a Kamala Harris en esa posibilidad de ver a Donald Trump triunfador en esta elección esta noche. Pero bueno, en tu caso, Jenner, y aprovechando de tu papel económico, que siempre es muy atinado porque por tu profesión y tu cátedra en ese sentido, pues adelante con tu opinión al respecto del tema geopolítico, y por supuesto si le puedes meter ahí el grado económico sería fenomenal. Por favor, Jenner. Ok, gracias. Bueno, antes de esto que mencionabas, algo que es interesante entender de Donald Trump es que ha incrementado su preferencia dentro del voto latino. Y es porque ha interpelado este discurso nacionalista, vamos a decirlo así, en términos generacionales, porque le habla a un sector latino que ya tiene ciudadanía y que es capaz de votar. Y ese sector que ya tiene ciudadanía y que ya es capaz de votar se asume privilegiado y ya no se siente parte de esa población migrante, porque si bien es cierto, muchos ya son hijos de mexicanos, bueno, son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, o muchos ya son de generaciones mayores, o sea, que ya llevan más años ahí, pero eso ha logrado Donald Trump, ha incrementado la preferencia del voto latino en él a partir de este discurso respecto del nacionalismo en términos del mercado laboral. Eso creo que y será motivo de análisis cuando tengamos la distribución de los votos por segmento de población, por edades y por muchos de estos elementos que se analizan. Ahora, dentro de la parte económica, Helios y Mateo lo han puesto bastante bien, creo yo, respecto de cómo llegaría Donald Trump a este concierto de naciones, pero algo que hay que entender es que Donald Trump se va a enfrentar a una China cada vez más expandida a resultado del COVID, y se va a encontrar a una Unión Europea que históricamente ha sido el aliado de Estados Unidos cada vez más debilitada. Hace un par de semanas vimos la reunión en Kazán, Rusia, de las BRICS, que se ha convertido ya oficialmente en el mercado más grande en términos del tamaño de población, y eso le da un papel muchísimo más igualitario en ese sentido, incluso diría preponderante en la relación que se dé entre estos dos bloques, entre Estados Unidos y la Unión Europea y el bloque que generen las BRICS. E incluso hay que recordar que ya el propio Vladimir Putin hablaba de el debilitamiento oficial, vamos a decirlo así, del sistema de Bretton Woods, y hablaba de la integración de un sistema monetario de las BRICS, en donde se habla ya de un sistema que controle la mayoría de las transacciones. Y eso es lo que ha motivado que Donald Trump lance este discurso nacionalista que en términos reales, lo decía ya será otro bloque, pues nos va a afectar a nosotros como país en ese sentido. Pero insisto, creo que aquí Donald Trump, como ya lo decía muy bien atinadamente Helios, Donald Trump ha sido un bravucón durante el proceso electoral, pero cuando ya está como gobierno, pues hay que recordar que la configuración administrativa de Estados Unidos genera ciertos frenos al propio ejecutivo. Entonces, aun cuando Donald Trump tuviera esa intencionalidad, muchos de los elementos que ya están establecidos en Estados Unidos, como lo que podríamos denominar el establishment, de repente ya no está en la intención, porque hay que recordar, y hacía muy bien la acotación Helios, pero
Hay que recordar que en la administración de Donald Trump no surgieron nuevas guerras, porque Donald Trump tiene claro, como ya lo decía ellos, que no conviene abrir dos frentes. Y en ese sentido, si se va a sentar a negociar con Rusia y con China respecto de esto que llamaba Mateo como la victoria forzada, seguramente habrá de salir con grandes derrotas que le habrá de imponer Rusia en alianza con China, que en este momento pues, tiene un mayor predominio en el mercado internacional. Entonces yo ya no veo en este momento un Donald Trump que se pueda sentar a pelearse en términos económicos, pero también veo una Unión Europea debilitada, ya no está Angela Merkel que le hacía frente, ya los gobiernos, muchos de los gobiernos europeos ya han disminuido su democrática. Entonces, será interesante ver que Donald Trump ya no tenga aliados tan poderosos como los podría tener otro bloque. Y hay que recordar que en América Latina está creciendo la influencia de China y de Rusia también. Entonces, ya tiene vecinos incómodos o personas incómodas en su patio trasero, o tendrá en su patio trasero Donald Trump. Interesante, por supuesto, Jenner, atinado también esta situación. Y precisamente hablabas de la configuración del gobierno y de los poderes en Estados Unidos. Y también hay que hacer precisión de lo que se está allá en juego. Y me gustaría que ya para ir finalizando esta conversación pudiéramos platicar de este escenario, porque también voy a poner las proyecciones tanto del Senado, la Cámara y los gobernadores, pero también precisamente que lo acaban de tocar ustedes al respecto. En el caso tuyo, Jenner, pues hablabas de esto, ¿no? Que ya una vez que en el caso de que Donald Trump se confirme como ganador, pues evidentemente en la estructura administrativa de Estados Unidos, las cámaras y todo que está en juego, pues también estaría ya entrando en una situación muy diferente con la que compitió en la campaña. En tu caso, Mateo, adelante también por estas precisiones de lo que está en juego en esta elección en las cámaras correspondientes. Antes de responder, quiero mencionar, ahorita acabo de ver el mapa y hay dos cambios importantes. Kansas acaba de cambiar de azul a rojo y Arizona también. Entonces, ahorita, ahí estamos viendo en pantalla, ya se posiciona Donald Trump con 210 votos frente a 112 votos de Kamala Harris. Entonces, se mantiene esta tendencia. Kansas estaba de azul, Arizona también estaba de azul, pero ahora ya están de rojos. Kansas ya con el 70% de los votos ya anuncian como victorioso a Donald Trump, y Arizona apenas lleva el 50% de los votos. Entonces ahí habría que esperar porque ahí sí está todavía reñida la votación, pero como les decía, este es otro de los estados clave, entonces pues hay que seguir esperando. Esta es una elección, como bien decía él, es una elección de ansiedad. Ahora, respondiendo a la pregunta y retomando el tema de qué nos espera con cada uno, al menos en política exterior estamos hablando de estilos de negociación diferentes. Por el lado del Partido Demócrata y Kamala Harris tenemos un enfoque más multilateral y más de coordinación con sus aliados y socios estratégicos, le hace la OTAN, le hace Europa. En cambio, con Donald Trump tenemos una política que él ha llamado como la política del America First, o sea, primero los Estados Unidos, que es una política exterior de tinte nacionalista, y al menos en términos económicos es una política exterior proteccionista y agresiva en el estilo de negociación. Entonces, si bien, como bien mencionaban, puede ser que Donald Trump al interior se modere por estos pesos y contrapesos que hay tanto en el Congreso y en el Senado, que ya vamos a ver cómo se proyectan. También es cierto que Donald Trump recurre a este discurso agresivo para hacer presión en ciertas cosas. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la negociación, la crisis diplomática de mayo de 2019 con el tema de la migración centroamericana y la amenaza de aranceles a México, y que esto provocó que México enviara una delegación a negociar a Washington para atender este tema. Entonces, habría que esperar eso, habría que esperar un Trump con comentarios así de agresivos y un México que tendría que estar preparado y tener mucha cautela para negociar con esta persona que recurre a eso, a la amenaza, para forzar negociaciones. Entonces, eso por ese lado. Y en el caso específico de México, Trump ha hecho ya 2 amenazas. La primera ha sido, 3 amenazas puedo decir. La primera amenaza fue la de iniciar la mayor deportación masiva de toda la historia de Estados Unidos. Esa fue una de las primeras amenazas.
La segunda fue la amenaza de usar al ejército y la marina para invadir México, para atacar al narcotráfico. Y la tercera amenaza es la amenaza que hizo ayer con el tema de aranceles. Y hay una cuarta amenaza que hizo globalmente con respecto al tema de los BRICS y el sistema de Bretton Woods, en la que anunció en un rally que aquellos países que abandonen el dólar en las operaciones comerciales les iba a imponer un arancel. Entonces ahí estamos viendo ya este choque de poder entre estos dos sistemas, entre un nuevo sistema que plantean los BRICS y el sistema financiero de Bretton Woods. En el caso de México, ¿qué habría que esperar? Por el lado de Kamala Harris sería, a mi parecer, una relación muchísimo más estable, porque estamos hablando de una continuidad, estaríamos hablando de que son dos personas que son mujeres, que son serían las dos primeras presidentas mujeres en su país, entonces habría un estilo de negociación y un estilo de comunicación muchísimo más tranquilo que podría darles estabilidad a la relación. Pero en el caso de que llegue Donald Trump a la silla, hay que esperar lo que ya hemos vivido, una relación bilateral tensa en donde quien esté de embajador de México en Estados Unidos y a quien designen como embajador de Estados Unidos en México van a ser la pieza clave, y también fortalecer sobre todo el Servicio Exterior Mexicano y la red de consulados, porque posiblemente en el tema de la migración se ataque muchísimo a México. Y el otro gran reto va a ser en el tema de la seguridad, porque Donald Trump se ha sido muy crítico con México en ese aspecto. Incluso hay un sector del Partido Republicano que quiere una invasión de México. Hay por ahí una propuesta en el Senado de calificar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas para poder permitir estos actos, porque Estados Unidos tiene una legislación que, según ellos, les permite atacar cualquier país que fomente o en donde haya el terrorismo. Entonces, estos son a mi parecer, esos son los dos grandes riesgos que tendría nuestro país. Muchas gracias, Mateo, porque es importante puntualizar este escenario, y agradecemos también en YouTube todos los mensajes que nos están enviando. La verdad es que ya rebasamos en varios momentos los espectadores que tradicionalmente están atentos a estas transmisiones, y esto me llama mucho la atención porque este proceso electoral de Estados Unidos es un proceso muy seguido, y pues evidentemente aquí nos van a tener, después de Acceso B, nos van a tener pegados para ver el resultado final, que parece ser que puede quedar en pocas horas. Pero bueno, en este tema de las precisiones con México, pues ya hablaste un poco tú, Helios, al respecto, y también si quieres abonar a eso, y también preguntarte sobre este esquema que ya platicaba Jenner, porque pues también ahí estamos viendo en pantalla el proceso o las proyecciones al respecto de lo que se está jugando en el ambiente de las cámaras, y por supuesto que es un andamiaje junto con los estados que están renovando gobernaturas, pues evidentemente ahí estamos viendo también una presencia republicana muy importante. Adelante, Helios, cualquiera de estos dos temas que tú quieras conversar para que ya vayamos aterrizando en el siguiente bloque las conclusiones. Sí, justamente estoy aquí también en otra pantalla dando seguimiento con algunos medios estadounidenses, y sí, comentan que hay varios escaños del Senado de los 34 que estaban en disputa y de los republicanos que justamente pues sí dan ventaja, ¿no? A los republicanos, que no se tenían pensadas, justamente. Entonces, también hay algo que debemos entender que justamente pasó también en la elección con Donald Trump, con Hillary Clinton. El voto escondido, pues, porque hay varias personas que les daba pena, por así decirlo, decir que iban a votar justamente por Donald Trump. No decían que por Hillary, y al final votaban por Donald Trump, ¿no? Que es más o menos algo que justamente están ahorita también comentando. Lo mismo justamente que pasó en México, ¿no? Muchos decían que no voy a votar por Morena, pero al final sí terminaron votando por Morena y vimos los resultados. Entonces es algo que está pasando y que está ocurriendo justamente en varios países de Latinoamérica, que fue algo... en las últimas elecciones justamente de este año a nivel Latinoamérica presidencial también ocurrió en varios. Y también lo que a mí me sorprende ahorita, estaba viendo en varias cadenas, por ejemplo en CBS, donde están pidiéndole siendo una cadena que apoya a Trump, están pidiéndole a los seguidores no salir a las calles todavía hasta que estén, porque justamente desde temprano, desde la tarde, están comentando que por favor no salgan, para que no haya disturbios, como los hubo en la elección pasada, ¿no? Entonces, esa parte
social están tratando los medios de comunicación, tratar de minimizar justamente cualquier tipo de altercado que pueda existir. Y como bien comentaba Mateo, el tema de relación con México va a ser algo importante. Ya sabemos más o menos cómo se manejan, ¿no? De repente dice mucho, pero también tenemos que tener claro que, por ejemplo, de los gobiernos que más deportaciones hubo fue Obama, ¿no? Y no era tan estridente como Donald Trump. Entonces, hay que ver el tema. A Donald Trump sabemos que le gusta mucho estar en medios de comunicación, que le gusta mucho alardear. Y pues en México conocemos muy bien el refrán, ¿no? Perro que ladra no muerde. Entonces, habrá que ver, habrá que tener mucha cautela. Yo espero que el gobierno de México tenga esa cautela, no estar enfrentándose a lo tonto, sino que poco a poco ver cuáles son las batallas que hay que pelear y cuáles son las que hay que dejar pasar. Sin duda alguna, por supuesto, Helios Ruiz Esparza al respecto, y hay que precisar también, ¿no? En varios escenarios allá en Washington han reportado de que, pues, emballadas, medidas de seguridad muy importantes, pues no es para menos, porque incluso el hecho de que haya habido amenazas de bomba en varias sedes de votación, pues habla de esa ansiedad y de este proceso del cual ustedes refirieron a la introducción de este programa, y que pues yo creo que no deja de estar presente la posibilidad de que haya una revuelta o de que se llame equivocadamente a festejar o emitir algún pronunciamiento que pueda generar rispidez en este proceso tan polarizado, sin duda alguna, porque hay que definirlo también así, ¿no? En tu caso, Jenner Torres, al respecto sobre la relación con México, y también si quieres abonar en el tema de lo que estamos platicando, de esta estructura que tú lo mencionaste primero, como el andamiaje administrativo y gubernamental de Estados Unidos, ya una vez en el gobierno, quien sea que gane, pues evidentemente tendrá que manejarse de diferente manera a como lo vimos en campaña respectivamente a cada uno de ellos. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, creo que en ese sentido, si o me mantengo en la postura anterior respecto de un Donald Trump debilitado frente a cómo se dé la configuración económica respecto de estos bloques que han surgido, pues Estados Unidos tendría que apelar a sus aliados estratégicos, y en ese sentido, aunque no pareciera, tanto México como Canadá son aliados estratégicos, no solo en términos económicos, sino en términos de vecindad. Y en ese sentido, pues requiere mantener una buena relación con ambos países. Vaya, y ahí valdría la pena, creo, destacar un poco esta estrategia que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando pone como secretario de Economía a Marcelo Ebrard, quien integraba esta comisión de la que ya hablaba Mateo, cuando se dio esta segunda amenaza sobre los aranceles a México con Donald Trump. Hay que recordar que la primera la hicieron durante la administración de Felipe Calderón, no recuerdo si ya estaba Obama, pero ahí ya hubo un intento de parte de los estados del sur de generar aranceles para la llegada de mercancías provenientes de México con valores por hasta el 15% en el valor de los aranceles. Y en ese sentido, desde ahí ya se daba una discusión respecto de que Estados Unidos no podía hacer eso, porque quienes resultaban afectados iban a ser los consumidores norteamericanos, y al final eso se traduce en elección intermedia. Entonces, de ahí que en realidad no intenten hacerlo, porque también, como ya se ha dicho aquí, en la integración de los colegios, los estados del sur tienen una influencia bastante significativa en los votos. Entonces, hay que cuidar a ese sector y procurar no generarle molestias. Y eso ha llevado que, decía yo, en la administración de Calderón, en el intento en la administración de López Obrador, y que ahora Donald Trump lo decía ayer respecto de esta amenaza, pues en realidad yo creo que nos vamos a encontrar, y espero ser muy optimista y estarlo siendo, vamos a encontrar la incapacidad de Donald Trump para lograr esta amenaza. Pero, y como decía Helios, es un poco de esta bravuconería de parte de Donald Trump para provocar, porque hay que recordar que lo que ganó en ese momento, a partir de esa amenaza, fue lograr esa negociación respecto de la política migratoria que recibió o que generó muchas críticas al interior de nuestro país, porque México se ajustó a los intereses norteamericanos. Entonces, yo creo que más bien lo que hace Donald Trump es tensar la cuerda para ver de dónde obtener. Y en ese sentido, creo que mucho de la actual administración ya tiene experiencia, y va a ser interesante cómo se va a dar ese proceso de negociación, como ya lo decía Mateo,
va a ser un poco más agresiva que si fuera Kamala Harris, pero hay que recordar que tanto Kamala Harris como Nancy Pelosi hablaban justo ya de esta prohibición de la llegada de los capitales chinos y ciertos bloqueos o ciertas sanciones a México o a los inversionistas en México a partir de esto. Ahora, lo interesante, y creo que valdría la pena un poco abundar un poco más en ello posteriormente en otro programa, es cómo China ya ha planteado esta prevalencia de su moneda en las transferencias que se van a dar. Entonces ya comienza a quitarle en términos de mercado la posición que el dólar tenía y que el ejercicio o el experimento que hicieron en Rusia con bajar o intentar bajar el valor del rublo hizo que al final se apreciara más el rublo en plena crisis con Ucrania y que no se lograra ese objetivo de guerra económica. Entonces, en ese sentido, creo yo que ya muchos países estamos bastante experimentados en cómo reaccionar frente a Donald Trump de llegarse a confirmar su victoria esta noche. Interesante en este sentido porque pues evidentemente las posturas, los perfiles que cada uno de ustedes trae es muy importante para poder entender esto que está en juego. Por supuesto, sin duda alguna a nivel internacional y en las redes sociales hay una cantidad enorme de contenido al respecto. De hecho, están transmitiendo en línea, en vivo durante todo el día muchas cadenas importantes, pero pues finalmente entender esto y hacer de esta conversación algo más equilibrado, democrático o de manera un poco más plural, permite pues que de este desarrollo de la conversación se vaya convirtiendo en una gran narrativa que pues finalmente todos tenemos que estar involucrados, porque lo importante de esto es que por lo menos tengamos conocimiento de lo que está en juego en este sentido, y por eso atinadamente invitamos a Mateo Mayo, quien está aquí con nosotros, especialista en geopolítica, consultor político y por supuesto gran amigo de Acceso B, al igual que Helios Ruiz Esparza, quien es consultor en Elitics Consulting, por supuesto gran estratega político y también presidente de ACEPOL, que es una red de consultores a nivel internacional y hay que precisarlo. Y también, por supuesto, aquí como acabamos de escuchar a Jenner Torres, que además de ser un gran catedrático investigador, pues también tiene su perfil económico y gran estudioso de la corriente política, en específico de la izquierda, que eso es importante. Y los tres panelistas de Acceso B, que por cierto les agradezco que hayan tomado su tiempo de estar esta noche aquí tan tarde para ir viendo el proceso que se está viendo ya en esta parte final de la jornada electoral. Pero bueno, sin duda, ahí estamos. Gracias a todos los que nos están comentando. Aquí pasamos los comentarios en vivo y por supuesto estos son elementos. Vamos a la ronda final para que precisen sus conclusiones, también para que nos vayan dando los resultados que ya ustedes ven proyectados en sus pantallas, y al respecto pues vayamos cerrando esta conversación que sin duda alguna pues yo creo que ya está muy marcada hacia dónde puede estar esta situación, inclinándose para finalizar ya este proceso electoral. Adelante, Mateo, y así nos vamos con Helios y finalmente otra vez con Jenner, por favor. Gracias. Ahorita en lo que estaba la ronda de comentarios, acabo de ver que Michigan también acaba de cambiar la tendencia. Michigan está empezando a ponerse de color rojo. Entonces, pues ya para ir cerrando, voy a plantear los últimos dos escenarios. De mantenerse la tendencia, estaría ganando Donald Trump. El único escenario en el que pudiera rescatar algo Kamala Harris es voltear Michigan, mantener Pensilvania y buscar cambiar Arizona. Si no logra nada de eso, tendría que jugársela a que la elección quede cerrada en esos estados y jugársela con los votos por correo, que fue lo que pasó en la elección de 2020, que los votos por correo y ciertos votos adelantados empezaron a contarse en la madrugada y esto generó un cambio en la tendencia. En este momento, a mi modo de ver, con el panorama que tenemos, esa es la única esperanza que tiene el Partido Demócrata. Y aún así, estaríamos en un escenario de incertidumbre. ¿Por qué? Porque Kamala Harris, para poder ganar esta presidencia, necesita ganar por un gran margen, necesita ganar por un margen holgado, porque si llega a ganar por un margen cerrado, Donald Trump va a recurrir a la narrativa del fraude y vamos a repetir la misma historia de hace 4 años. Entonces,
para cerrar, para mí, esos son los dos escenarios que quedan a como está el contexto y el conteo de votos en este momento. Todavía faltan algunos votos, algunos estados claves van en 60, otros en 80, otros en 50, otros en 20, pero a mi modo de ver, así es como está la cosa. Sin duda alguna, pues evidentemente este ejercicio, pues parece ser un escenario que en algunos había esa posibilidad de hacerlo muy competido. La verdad es que estamos viendo una realidad en la cual, pues evidentemente, en algunos casos, en mi caso personal, yo creo que no me sorprende mucho porque pues había muchos indicios de lo que estabas diciendo. No hay que cantar todo, al final vamos a ver el resultado oficial, pero pues hay mucho de razón en lo que acabas de decir, Mateo. Adelante, Helios, y para ir concluyendo esta parte de esta gran conversación. Sí, justamente, bueno, a ver, hay que tocar varios temas de toda la campaña. Uno, fue la campaña más cara que ha habido en Estados Unidos, de parte de los dos partidos, lo que dijeron que gastaron, ¿no? Son 16,000 millones de dólares. Ha sido la campaña donde más dinero se ha gastado justamente en una campaña presidencial de Estados Unidos. Segundo, como van las tendencias, se rompería justamente la tendencia de que siempre en el voto popular ganan los demócratas, ¿no? Si como va hasta ahorita, sería justamente como ese cambio. Por otro lado, el tema de las cámaras también es como muy importante, ¿no? Que también se tenga ese respaldo. Y algo también que va a ser un tema de qué hablar es que si gana Donald Trump, como van las tendencias hasta ahorita, no solamente, o sea, gana mucho en el tema político interno de su partido. ¿Por qué? Porque no lo apoyaba Claro, su sí. presidente, no lo apoyaban los expresidentes George Bush y demás, digo, a comparación de como normalmente se dan las campañas de que todo del respaldo de los expresidentes, vicepresidentes y demás. Lo que pasó con Harris, que al final todos cerraron filas con ella, ¿no? Exactamente. A diferencia, Donald Trump no obtuvo beneficio ni de su ex vicepresidente ni de los presidentes republicanos, ¿no? Entonces, ahí obviamente se obtiene esta victoria, va a tener una victoria al interior de su propio partido político y creo que también puede haber un gran cambio en el sentido de pues esos jugadores, porque también había varios jugadores, por ejemplo, el senador de Texas, que disminuyó mucho su votación. Entonces, hubo varios jugadores fuertes republicanos que aminoraron su tema o su fuerza política, ¿no? Al no apoyar a Donald Trump. Y también ahí rapidísimo como tema consultor, hay una gran diferencia. Kamala utilizó el branding justamente progresista de representar a todos, pero al final no terminó representando a muchos. Y Trump lo que hizo fue irse a su público fiel. Entonces, es algo como interesante que sería bueno para otra mesa discutir el tema de los movimientos que hubo, porque también el tema del microtargeting, el tema del meme que se utilizó, pues estuvo interesante en esta campaña de Estados Unidos. Sin duda alguna, y ese va a ser el siguiente programa que voy a invitarlos, por supuesto, a que analicemos el proceso de las campañas y todo el andamiaje desde la estrategia, la implementación del discurso y, por supuesto, la segmentación de lo que estás hablando, ¿no? Finalmente, el voto duro le respondió a Donald Trump y ahí se está viendo en los resultados. Pues gracias, Helios. Y